acompañen, bienvenidos, bienvenidas a esto que es Objetivo Ciudadano. Yo soy Cecilia Salamanca. De esta forma comenzamos con la información este martes 5 de mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum se plantó ante las peticiones de Estados Unidos. Afirmó que ninguna potencia extranjera le va a decir a México cómo se debe gobernar. Sostuvo una vez más que la soberanía nacional no está sujeta a negociación. Lo dijo hace unas horas durante la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla. Las palabras de la presidenta se dan en medio de la crisis por las recientes acusaciones que lanzó el gobierno estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos nexos con el narcotráfico. En su discurso resaltó que la historia de nuestro país ha estado marcada por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y también por las traiciones internas. Advirtió además que quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota. Escuchemos cómo lo dijo. Pero también a cualquier gobierno extranjero somos claros y contundentes. La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres. A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, están destinados a la derrota moral. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota. La defensa de la soberanía nacional que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum desde Puebla llega luego de una nueva sacudida de Estados Unidos. Ahora le exige más detenciones y extradiciones de narcotraficantes. Así lo dejó claro en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, dada a conocer por la Casa Blanca. En este documento de más de 100 páginas se dedica a varios capítulos a nuestro país y su papel en la cadena global del narcotráfico. Ojo con esto, resalta que quienes verdaderamente desafían la soberanía del Estado mexicano son los cárteles de la droga, ya que son organizaciones que operan con un nivel de impunidad enorme y que además emplean la violencia extrema para controlar los corredores de contrabando más lucrativos hacia Estados Unidos. Pone énfasis en la estrategia que implementará el gobierno del presidente Donald Trump para la frontera sur de su país. Incluye 3 objetivos, que es desmantelar a los cárteles, reforzar la seguridad fronteriza y coordinación con México para derrotar a los grupos criminales. Sobre este último punto, está dispuesto a brindar apoyo en inteligencia y operaciones conjuntas siempre y cuando haya resultados tangibles, es decir, está condicionando su ayuda. También se revela que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos amplió sus facultades, incluidas acciones encubiertas para combatir a los cárteles mexicanos. Ojo con esto, cataloga el fentanilo como arma de destrucción masiva. Los cárteles mexicanos dejan de ser grupos criminales a secas y como vistos ya como organizaciones terroristas extranjeras. También señala que la frontera de Estados Unidos con nuestro país se ha convertido en el epicentro del tráfico de drogas, por lo que anunció una transición hacia una política ofensiva y coordinada para cazar cárteles y desmantelar laboratorios y redes criminales, ya sean en territorio estadounidense o extranjero. El país, encabezado por Donald Trump, no solo irá por los capos mexicanos. Busca golpear sus redes financieras y logísticas, sancionando empresas, operadores y funcionarios dentro y fuera de México que permitan el tráfico de drogas y también el lavado de dinero. También pone el ojo sobre China, India y México, a quienes exige detener el flujo de precursores químicos usados para la fabricación de drogas sintéticas. El documento también revela que los cárteles utilizan el servicio postal y de paquetería como principal método para distribuir las drogas en aquel país. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, confirmó que su agenda continúa con normalidad, desmintiendo de esta manera los rumores sobre una posible solicitud de licencia, esto para dejar su cargo.
La especulación surgió luego de trascender una convocatoria urgente para este martes a las 18 horas en la que participarían alcaldes, diputados locales, senadores y funcionarios del gabinete estatal en Tijuana. En sus plataformas digitales, la mandataria estatal publicó un video en el que dejó en claro que continúa trabajando con fuerza y unidad para transformar a esa entidad. Escuchemos. Seguiremos con nuestra agenda. El día de hoy andaremos en Tijuana, vamos a revisar las canchas que se están construyendo. Estaremos con legisladoras, legisladores, alcaldes, alcaldesas. Nuestra agenda continúa con toda normalidad. Mañana miércoles, recuerden, es miércoles de mañanera. A pesar de la reducción de homicidios reportada por el gobierno federal, los delitos violentos han crecido más de un 80% en el país. Esto de acuerdo con un reporte de México Evalúa. La organización revela que comparado con 2018, las desapariciones han aumentado un 35% y otros delitos contra la vida un 83%, lo que apunta a una persistencia del problema más allá del homicidio doloso. En este punto, el análisis mensual de la ONG muestra una caída interanual del 33% en los homicidios dolosos en el primer trimestre del 2026, pero al incluir otros indicadores como feminicidios y desapariciones, la reducción se coloca en un 22%. Una tendencia que, de acuerdo con la organización, debe leerse con cautela, ya que no confirma una mejora sostenida. El análisis sugiere que la caída de homicidios no necesariamente implica menos violencia, sino un mayor control territorial de grupos criminales, lo que puede derivar en menos asesinatos, pero más desapariciones u otros delitos. En Sinaloa la violencia no para. Ayer por la tarde el casino Tropicana, esto en Culiacán, fue incendiado de manera intencional. Una persona que trabajaba en el lugar murió y al menos 2 más resultaron lesionadas. Los reportes señalan que sujetos llegaron al inmueble ubicado en el desarrollo urbano Tres Ríos. Allí arrojaron artefactos explosivos, los cuales habrían provocado el incendio. Unos 30 trabajadores lograron salir a tiempo tras este ataque, donde afortunadamente no había clientes. Apenas el 28 de abril se registró un ataque a balazos en este mismo casino. La narcoguerra en Sinaloa. Una pipa de combustible explotó tras chocar con un tren en Querétaro, provocando cierres viales y un operativo de emergencia. En la zona del puente de Viborillas, entre los municipios de El Marqués y Colón, la pipa intentaba cruzar las vías cuando fue impactada por la locomotora. La colisión originó un fuerte incendio en la zona. El saldo fue de 2 muertos y un herido. Veamos las imágenes. Es que chocaron un Yaris. ¡Ay, no manches! Se llevó un camión. A la verga. No más. Valió gorro. No, sí. Está perro. Precauciones para todos los que circulan en la carretera aquí, rumbo a Querétaro, en el puente de Viborillas. Se está ardiendo el tren. Tomen precauciones, no hay paso. Hasta este momento se tiene solamente una persona lesionada y lamentablemente hubo 2 fallecidos. Entonces fue una pipa que se involucró en el cruce del tren, una pipa con diésel, por eso la explosión. Tragedia en Naucalpan. Un aparatoso accidente automovilístico se registró sobre la avenida San Mateo, esto a la altura de la colonia Las Nopaleras. Un vehículo compacto se vio involucrado en una colisión con una unidad pesada. Sus 3 ocupantes, que es una mamá, papá y una niña de 15 años, lamentablemente fallecieron, mientras que el conductor del tractocamión, quien aparentemente se quedó sin freno, salió proyectado y también murió en el lugar. Vincularon a proceso a César Alejandro El Güero Conta, identificado como operador financiero de Audias Flores, el jardinero, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Se le acusa de delitos contra la salud, también portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se fijaron 3 meses para complementar la investigación del caso, tiempo en el que permanecerá en el penal de Puente Grande, Jalisco. Audias Flores, el jardinero, se quedará en el penal del Altiplano.
Ayer fue vinculado a proceso por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Una jueza del Estado de México ratificó la medida de prisión preventiva y también concedió 2 meses para la investigación complementaria. Audias Flores no compareció de forma presencial en esta audiencia, lo hizo a través de videoconferencia desde el interior del penal del Altiplano. El juez Brian Cogan batió a Joaquín El Chapo Guzmán. Rechazó la petición del ex líder del cártel de Sinaloa para ser extraditado de Estados Unidos hacia México. En las últimas 2 semanas, el capo mexicano le envió al menos 5 cartas con diferentes peticiones, incluyendo la extradición, pero el juez precisó que algunos de esos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica, por lo que todas las peticiones fueron desestimadas. En dichas cartas, Guzmán Loera, quien cumple una cadena perpetua, cuestionó la evidencia presentada en su contra y también solicitaba el derecho a un nuevo juicio. Cayó en Colima Lorenzo Sánchez, alias El Choqui, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue capturado en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en las inmediaciones de la Bahía de Santiago, una de las zonas más exclusivas de Manzanillo. Se le acusa de delitos como homicidio, secuestro y extorsión, así como distribución y venta de narcóticos. En noviembre del 2024, hombres armados atacaron un establecimiento nocturno conocido como The Bar, esto en Villahermosa, Tabasco, donde en ese entonces al menos 6 personas fueron asesinadas y 10 más resultaron heridas. Por estos hechos, un juez vinculó a proceso a Sergio, uno de los presuntos responsables de esta masacre, acusado por el delito de homicidio calificado en pandilla. También le impuso la medida cautelar de prisión oficiosa. Como parte del proceso, el pasado 23 de abril, agentes de investigación notificaron la orden de aprehensión en el centro penitenciario número 1, donde el imputado ya se encontraba detenido y permanece recluido. Además, se fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual va a concluir el próximo 4 de julio. Al menos 9 personas detenidas, armas, droga y 8 máquinas tragamonedas decomisadas es el saldo de un operativo en la zona conocida como Pueblo Quieto, esto en Guadalajara. Además, fueron destruidos 3 cuartos de cartón y 2 de construcción, los cuales, por cierto, eran presuntamente puntos de venta de droga. Pueblo Quieto es un asentamiento irregular con décadas de antigüedad ubicado en un costado de las vías del tren, esto cerca de la avenida Mariano Otero y Niños Héroes, allá en Guadalajara. Se trata de un foco rojo de inseguridad y refugio para las actividades ilícitas, lo que ha obligado a la implementación de operativos, esto por parte de las autoridades. A 7 meses de la desaparición de Carlos Emilio en un bar en Mazatlán, Sinaloa, su madre, Brenda Valenzuela, le pidió a sus captores que lo cuiden y que lo traten bien. A través de un texto y un video donde comparte con su hijo y que publicó a través de las redes sociales, suplicó a los secuestradores que liberen a su hijo o que den señales para encontrarlo. Además, denunció que la desaparición de su hijo ha quedado sin respuesta, ya que la Fiscalía del Estado no ha llevado a cabo el debido proceso. Terror a bordo. Un video se volvió viral mostrando precisamente un asalto y un secuestro de un chofer de un tráiler, esto sobre la carretera Silao-León en Guanajuato, lo que pues por supuesto causa indignación. Y también lo que ya hemos visto y han denunciado transportistas es esta presunta complicidad de supuestos elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Y digo supuestos precisamente por eso, porque no es la primera vez que transportistas reportan retenes falsos. No les cuento más, vean las imágenes. Escena de violencia y pánico. El conductor de un autobús de la línea Autotransportes Tlacolula y sectores aledaños en Oaxaca
fue encañonado por un pasajero frente a decenas de personas luego de que se le cuestionara su falta de precaución al volante. La tensión estalló cuando una pasajera confrontó al operador debido a que circulaba a una velocidad excesiva. Vea las imágenes. No tuve la culpa yo, ahí está el pasaje. ¿Cómo de que no? Ahí está el pasaje. Venía como víbora, pendejo. A mi hija le cayó el señor encima y la otra encima. ¡Cállate la trompa! No fue intencional. No venimos ni corriendo porque está... No vienes corriendo. No vienes corriendo, pendejo. Sacó un arma el señor. Yo te voy a agarrar, pendejo. Sacó un arma, tiene un arma. Una pareja de motociclistas provocó un fuerte choque frontal contra otra moto, esto en una peligrosa curva de la Sierra de Lobos en Guanajuato. Esta pareja, que invadió el carril contrario, terminó impactándose de frente. Las imágenes son contundentes y muestran el momento exacto de la imprudencia que provocó este incidente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, la madre! ¡Ah! La ambulancia, güey. Valió madre. Golpe al narcotráfico en la Ciudad de México. Autoridades aseguraron poco más de 1.2 toneladas de marihuana que estaban ocultas en un cargamento falso de cajas de huevo, esto en la colonia Lomas de Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón. Elementos de seguridad detectaron un tractocamión que circulaba sin placas ni engomado. Al marcarle el alto y realizar una inspección, con apoyo del perro Samuel, perteneciente al agrupamiento Zorros de la Policía Capitalina, resulta que se localizaron 80 cajas que aparentemente transportaban huevo, pero resultó ser droga. En el lugar fueron detenidos el conductor y 3 acompañantes. Habitantes de la colonia Valle de Lincoln en García, Nuevo León, se encuentran consternados. Esto tras la muerte de Arlet Citlali, una niña de 11 años. Lo que pasó fue que se desvaneció en su domicilio luego de haber recibido un golpe en el rostro con un balón. Esto fue una noche anterior. De acuerdo con el testimonio, la menor se encontraba jugando cuando fue golpeada con la pelota, tras lo cual comenzó a presentar dolor en la nuca. Ella fue llevada a una clínica donde inicialmente se descartó una lesión de gravedad y regresó a su domicilio donde al siguiente día sucede lo impensable. La Fiscalía ya investiga este caso. El Metro de la ciudad da a conocer que en eventos masivos como este puede incrementar hasta un 30% el riesgo de trata de personas. Ante ello, la ONU y la plataforma Airbnb lanzaron diversas herramientas para prevenir este delito ante la llegada masiva de turismo a México por la Copa Mundial del Fútbol. La iniciativa se centra principalmente en 2 manuales. Por un lado, el Manual del Buen Anfitrión, que ayuda a detectar señales de alerta y actuar en caso de que haya riesgo de explotación. Y por otro lado está el Manual del Buen Visitante, que fomenta las conductas responsables. Le sale caro el Mundial al Estadio Ciudad de México. En el Coloso de Santa Úrsula no solo se mueven las pasiones, sino cifras millonarias. El inmueble deberá realizar un pago cercano a los 1,000 millones de pesos a la FIFA como parte de un acuerdo que busca resolver el conflicto por el uso de palcos y plateas durante el torneo que inicia en 37 días. A diferencia de la mayoría de los estadios modernos, en el Azteca, una parte de los espacios premium fue vendida a particulares bajo contratos de largo plazo, lo que otorga a sus dueños derecho de uso incluso en eventos de talla internacional. El conflicto escaló cuando los propietarios de palcos defendieron sus derechos ante instancias legales, argumentando que sus contratos les garantizan el acceso a los eventos celebrados en este inmueble. La movilidad es uno de los grandes desafíos de México de cara al Mundial de Fútbol, a fin de que los asistentes dejen su auto y, no colapsen las inmediaciones de estos estadios. Por ejemplo, en este caso el Akron, en Zapopan, en Jalisco, se pone en marcha el programa Ride al Estadio y aquí le platicamos de qué se trata.
Si usted vive en la Ciudad de México, hay que prestar atención a lo siguiente, porque a partir de hoy hasta el próximo viernes vamos a enfrentar una nueva ola de calor con temperaturas máximas entre 30 y 32 grados centígrados. Las autoridades de Protección Civil ya emitieron una alerta y es para 10 de las 16 alcaldías. Se trata de la Álvaro Obregón, está también Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco. Incluye a Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Las recomendaciones son permanecer en lugares frescos y ventilados, limitar la exposición directa al sol. Hay también que aplicar bloqueador solar y usar ropa ligera de colores claros. Sombrero o gorra, gafas incluso son buena idea. Hay que mantenernos bien hidratados, evitar comer en la vía pública porque el calor acelera la descomposición de los alimentos y también no olvidarnos de prestar la atención especial a los bebés, a los adultos mayores o a las mascotas. En el resto del país, para mañana miércoles, los termómetros podrían superar los 45 grados en algunos puntos de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero. A partir del jueves se pronostican temperaturas similares en otros estados como lo es San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz. En la autopista México-Pachuca hay un verdadero caos, esto debido a las obras de reencarpetamiento. Ahí se encuentra mi compañero Carlos Tejeda con más detalles al respecto. Carlos, te escuchamos. Buenas tardes. Ceci, como siempre, un gusto saludarte. Es el kilómetro 71 de esta carretera federal, como bien decías, México-Pachuca, a la altura del municipio de Zapotlán de Juárez, en la entidad hidalguense, donde tenemos problemas de movilidad. Y lo vemos claramente en la imagen de mi compañero Daniel Ramírez, cientos de automovilistas y transportistas transitando a vuelta de rueda, y esto deberían ponerse a pensar un poquito, hacerlo en un horario más adecuado, en donde la afluencia vehicular no es tan alta, para evitar justamente este tipo de situaciones. Por lo pronto, Ceci, la información que te tenemos desde el estado de Hidalgo. Gracias, Carlos, por la información. Buena tarde. Tomen a consideración los horarios, como bien nos lo decía ya mi compañero Carlos, en los que hay que tomar estas vialidades. México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para fortalecer el transporte aéreo bilateral denominado El Camino a Seguir. La Secretaría de Transporte norteamericana insiste en que México debe corregir sus prácticas anticompetitivas, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mexicana sostiene que los compromisos alcanzados validan su estrategia para reordenar el sistema aeroportuario con el AIFA. Pese al estrés por presuntamente hacerse tocamientos en el pasillo de un hotel en Miami, una mujer denunció que tuvo que refugiarse en su habitación al ver que este hombre comenzó a seguirla. Los elementos de seguridad que detuvieron al uniformado identificado como John Spillman confirmaron que acudieron al hotel por el reporte de un hombre desnudo en el pasillo del 6º piso. Este sujeto de 33 años fue ingresado en la cárcel de Miami-Dade con un cargo de exposición indecente y tocamientos inapropiados. La Casa Blanca se colocó en alerta máxima. Esto luego de que ayer se registraron disparos en las inmediaciones del inmueble, tan solo unos minutos después de que la caravana del vicepresidente J.D. Vance pasara por este sitio. El presidente Trump se encontraba en la Casa Blanca al momento de los hechos, pero se reportó fuera de peligro. El servicio secreto cerró la oficina de prensa y otras áreas del complejo como medida de seguridad, por lo que los periodistas fueron sacados del área para ser resguardados. Se reportó que una persona armada fue detectada por agentes del servicio secreto, quienes le dispararon para neutralizarlo. El agresor, quien es menor de edad, permanece hospitalizado. Se trata del segundo incidente con disparos cerca del presidente Donald Trump en menos de 2 semanas. Este es el momento en el que reporteros de la Casa Blanca tuvieron que salir corriendo, custodiados por el servicio secreto. I can tell you that every time, one, we're patrolling this area, and every site we do, 24/7, hardcore. Whether or not it was directed to the president or not, I don't know, but we will find out. Weapon recovered? Yes. And I can just tell you right now that it's a juvenile. It's uniformed Secret Service police officers that engaged the suspect.
¿Sabe usted que el Servicio Secreto de los Estados Unidos fue creado para combatir la falsificación de moneda y no para proteger al presidente? ¿Quiénes son estos hombres de gafas y traje oscuro? Aquí le contamos más detalles. 2 muertos y más de 20 heridos es el saldo de un atropello masivo. Esto ocurrió en Leipzig, Alemania. El incidente provocó terror y caos en esta ciudad, epicentro de la música clásica europea. Aunque las autoridades detuvieron al presunto responsable, un hombre de 33 años, se desconocen las motivaciones detrás de este hecho. Un avión con más de 200 pasajeros que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva York, chocó contra un camión con remolque y dejó al chofer herido. Una cámara al interior de esta unidad muestra a un hombre manejando cuando de repente oye un fuerte ruido y recibe el impacto. Veamos. Holy fuck. Oh my goodness. That thing hit that. Look, you see all that wind? Oh my goodness. En Arizona, un incendio forestal de rápida propagación mantiene en alerta a la comunidad de Buckeye tras haber consumido más de 1,000 hectáreas. Cerca de 100 elementos del Departamento de Bomberos continúan trabajando para contener las fuertes llamas. Aún no se ha dado a conocer la causa de este incendio, pero las autoridades afirman que no está relacionado con las condiciones meteorológicas. Vea las imágenes, qué impactante. Gigantesca explosión en una fábrica de fuegos artificiales, esto en el centro de China, causó la muerte de al menos 26 personas y más de 60 heridos. Debido al accidente, las autoridades ordenaron suspender la producción de estos productos en todas las empresas del rubro, esto al menos en Liuyang, mientras avanzan las investigaciones. Autoridades en Sudáfrica trasladaron en helicóptero a un cocodrilo sacrificado en cuyo interior se encontraba el cadáver de Gabriel Batista, un reconocido empresario hotelero de 59 años desaparecido desde el pasado lunes. Este hombre fue víctima de un feroz ataque en la zona cercana al Parque Nacional Kruger. Tras 4 días de búsqueda, autoridades identificaron que el ejemplar sospechoso fue abatido precisamente a tiros para proceder con la recuperación de los restos. En su interior precisamente encontraron incluso 6 pares de zapatos, los cuales no pertenecían a Batista, sino otras víctimas que el animal también había atacado anteriormente. Una mujer atropelló y prensó contra la pared a un velador luego de perder el control de su automóvil. El guardia se encontraba sentado cuando fue impactado por el vehículo que lo aplastó contra una vivienda, provocándole así lesiones de gravedad. Fue trasladado al hospital donde su estado de salud se reporta como crítico. La conductora fue detenida, pero ve acá el momento exacto. En estos tiempos de calor son comunes los malos olores, pero en el transporte público pueden convertirse en una pesadilla. No me dejarán mentir y ya lo va a ver en el siguiente caso. Un pasajero parece que no soportó el aroma de un amante del ejercicio
y bueno, en pleno movimiento le echó así muy despistadamente algo de desodorante. Vea las imágenes. Las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se vistieron de gala tras el regreso de la cantante Beyoncé, quien detuvo el tiempo durante la Met Gala 2026, la noche más importante de la moda. La artista lució un vestido ilusión de malla transparente con incrustaciones de pedrería. En el también llamado los Oscars de la moda, desfilaron Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma, encabezando la presencia latina. Además, Georgina Rodríguez, quien lució un rosario dedicado a su familia y un look inspirado en la Virgen de Fátima. También hay que destacar que reaparecieron incluso las Blackpink, el grupo femenino de K-pop más famoso del mundo. Otro de los engalanados pues en esta velada fue Aaron Rose Phillip, la primera mujer negra transgénero con parálisis cerebral cuadriplégica. ¿Cuál fue su look favorito? Aquí las imágenes. Terminamos por hoy Objetivo Ciudadano, pero la información no se detiene, así que estén al pendiente de todas las plataformas digitales de Latinos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les damos las gracias por su tiempo. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde.